Soy el padre Modesto Lule de los misioneros servidores de la palabra. Les comparto esta reflexión que hemos titulado Trabajando en el camino del Señor. Vamos a mirar la primera lectura del día de hoy. Si traen ahí su Biblia, pásenle ahí a Isaías 40, versículos del 1 al 5 y del 9 al 10. Versículo 1. El Dios de ustedes dice: consuelen, consuelen a mi pueblo. Háblenle con cariño y díganle que su esclavitud ha terminado. Esta es una exhortación de parte de Dios a nosotros. Hay que consolar y hay que hablar con cariño. Y entonces ahí viene el primer cuestionamiento. Durante estos días, ¿de qué manera nos hemos estado refiriendo a los demás? ¿Los hemos consolado o los hemos desconsolado? ¿Les hemos hablado con cariño o hemos hablado con rudeza? ¿Hemos hablado con violencia verbal? ¿Hemos hablado de forma hiriente? Ustedes que tienen a sus criaturas, ¿cómo les han dicho ahí cuando hacen travesuras los chiquillos? Ay, mi vida, otra vez me tumbaste otra maceta, ya me la quebraste. Ay, corazón, ay, mi cielo, ay, mi rey, ay, ternurita, chiquitín. Así les dicen las mamás y las abuelitas. Bueno, las abuelitas sí ya, porque ya se dieron cuenta que la regaron hace mucho tiempo y ahora tratan de enmendar sus faltas, ¿verdad? Muchas de las abuelitas sí, los chiquillos pueden quemar la casa. Ay, ¿por qué lo hiciste, mi vida? Ah, pero cuando tenían a sus chiquillos no podían tirar una cuchara porque hasta... A ver, mamás, ahí nomás échenle un poquito más de... Ahí el asunto, ¿cómo han estado hablándoles ahí a sus... cuando uno ya agarra confianza, uno se alza la voz. Cuando uno todavía no cruza esa línea de la confianza, uno todavía, aunque por dentro uno lo esté uno cargando, pero uno trata así de ser más, hola. Sí, se contiene uno cuando uno no tiene todavía confianza. Hay gente que sí es fría y habla duro y fuerte con quien sea, pero cuando uno todavía está queriendo vincular una amistad y todo eso, uno se aguanta. Pero ya cruzó la línea de la confianza, agárrense, ¿no? Y después uno también se acostumbra. Y miren, el padre Roberto ya hasta se levantó porque como no va nadie a confesarse, dice, ya mejor me levanto ahí porque... Bueno, está bien, no hay pecadores aquí. Ahorita a ver si después ya de la homilía, pero ya se levantó. Ahorita voy a hablar sobre la confesión para que se les quite ya, pero ya no va a estar, pues, así que ya ni modo. Entonces, ¿en qué estábamos? En hablar con cariño y consolar. ¿Cómo hemos estado hablando durante estos últimos días? Bueno, hagamos incluso un recorrido hacia una perspectiva durante este año. ¿Cómo me he comportado este año? ¿He sido más paciente que otros? ¿Soy más prudente? ¿Soy más comprensivo? ¿Usted, señora, es más comprensiva? Es una exhortación de parte de Dios. Consuelen, consuelen a mi pueblo. Hay que consolar al que sufre. A nosotros, ¿cómo nos hemos...? A veces, yo esos de los recuerdos que tengo, no le reprocho a mi mamá, ¿verdad? Porque yo hasta en algún momento yo entiendo su situación. Pero muchas de esas veces, en vez de que las mamás nos consolaran o los mismos papás, hacíamos algo y nos lastimábamos y llorábamos y nos daban todavía otra vez para que se te quite, para que entiendas. ¿Cuál consuelo tú? Te daban tu chirrionazo, sacaban la chancla y órale para que se complete y a ver si así aprendes. Pues, imagínense. Entonces, esa es una de las cuestiones que a veces uno no entiende, pero a veces son formas, ¿verdad?, en las que uno quizá a lo mejor trae y se hace círculo vicioso. Pero teniendo presente lo que vendría a ser el tiempo de preparación, tener este tiempo es
hay que consolar, hay que buscar la manera de dar un consuelo, una palabra de consuelo. Hay que hablar, dice, con cariño. Hay que hablar con cariño, hay que buscar las maneras. ¿Cómo aprende uno mejor? ¿A punta de trancazos y de malas palabras o con paciencia y con cariño? ¿Cómo aprende uno mejor? Con paciencia. Eso dicen ya ahorita, ¿verdad? Pero en su momento dicen que ¿cómo va eso de que la letra por la sangre entra? ¿O cómo va? Sí, hay un refrán, ¿no? La letra con sangre entra. Entonces, todavía de esos maestros, yo no sé si hemos tenido ya. De repente ahí encuentra uno maestros totalmente desesperados en estas clases virtuales ahora, que incluso hasta se han exhibido porque como ya se quedan grabadas las lecciones ahí, se han sacado allá los maestros que les empiezan allá a decir de cosas. Y en nuestros tiempos también nosotros teníamos a esos maestros que nos daban reglazos. No sé ahorita, ¿verdad? Con esto ya del el cuidado de los chiquillos, pero nos decían los maestros, ponga la mano así y con la regla, ¡zas, zas! O yo tenía un maestro que nos lanzaba el borrador. Estábamos por allá en la esquina unos hablando y el borrador, y de repente, lo malo que era mal pitcher, pegaba en otra parte, o los gis, el gis, lo lanzaba y nomás estrellaba y sí me acuerdo de algunos, y luego nosotros que no nos gustaba. Y nosotros, no hombre, hasta le buscábamos a ver a quién le hacía más rápido enojar, pero en aquellos tiempos esa era como que apréndale y órale y ponga atención y no, pues no. Uno se paniquea y se queda todo, ¿para dónde me muevo? Pues ya, como ese video de chiquillo, no sé si vieron ese chiquillo que no sé si lo vieron por ahí, un video de un chiquillo, pobre chiquillo, ahí está aprendiendo y el chiquillo pues quiere mirar el celular y la mamá regaña y el chiquillo todo, pobre chiquillo. Ya después ahí salieron un montón de psicólogos a decir que la mamá sin duda le estaba ya causando un trauma al pobre morrillo y si tenía capacidades ya se había quedado bloqueado. Ahora uno podrá decir, mi mamá tuvo la culpa, por eso no soy inteligente, me traumó, pues podría ser, ¿no? Hablar con cariño. Entonces, para aprender incluso hay que hablar con cariño. Bueno, esto dentro de lo que vendría a ser una exhortación. Y después dice en el versículo 3, dice, una voz grita, preparen al Señor un camino en el desierto, preparen al Señor un camino en el desierto. Tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril. En tiempos de diciembre, en muchas casas, en muchas familias, de repente encontramos a la mamá o a las abuelitas sacando las cobijas que tienen allí guardadas en unas bolsas de plástico y les empiezan a lavar, las empiezan a sacudir de polvo. ¿Por qué las empiezan a preparar en diciembre? Porque van a llegar los fríos, no, porque van a llegar los norteños, los del norte. Acá no hacen mucho eso, pero para mi rancho sí, porque en diciembre se deja venir la desbandada de norteños. Y entonces ya hay que lavar cobijas, el cuarto aquel del tilichero, sácate todos los tiliches, amontónanos allá en el jacalito, allá amontona todos los tiliches, y hay que empezar a barrer y hay que empezar a trapear. ¿Por qué? Porque va a llegar los norteños, y entre esos norteños a lo mejor vienen los hijos o a lo mejor vienen los nietos y todo lo demás. Y se ve que hay algunas mamás que con mucho cariño hacen eso. A lo mejor ustedes acá no tienen esas costumbres porque a lo mejor no tienen norteños, y si tienen norteños a lo mejor ya se olvidaron de ustedes. Puede ser, ¿verdad? Lo que luego se olvida eso, porque es una realidad, ya se les... O a lo mejor no pueden venir, ¿verdad? Porque no tienen papeles, pues ni modo. Pues. Así yo tengo unos hermanos que pues sí, ellos quieren venir. Sí pueden venir, pero ya no pueden regresar, ¿verdad? Entonces, pero sí tengo algunos conocidos que vienen y preparan. Entonces, cuando hay cariño y saben que van a venir, preparan. En ocasiones, cuando yo estaba morrillo, me acuerdo que llegaban los norteños, o incluso hasta iban unos familiares de aquí de la Ciudad de México para mi rancho, y les dejaban las camas. Los familiares decían, ustedes quédense allí en el cuarto, y ellos se quedaban en la cama,
y los de la casa se quedaban allá amontonados con unos petates y unas cobijas. Unos cuantos días decían, al cabo hay que darles lo mejor. Y así me ha pasado también en ocasiones cuando voy a algún retiro por ahí, de repente pues ya que voy a llegar al retiro y dicen, en la casa de fulano de tal se va a quedar el padre, ¿no? Y me ha tocado que pues de repente me dicen, aquí se va a quedar, padre. Cuarto, cama amplia para mí y ya y todo. Y al otro día a veces me da tristeza porque toda la familia amontonada en un solo cuartito ahí, o algunos en la sala y otros ahí en el cuartito, y pues bueno, pero eso lo hicieron porque pues consideran a alguien especial y prepararon el lugar. Ahí se ve cuando hay una estima, hay un cariño. Ahora, teniendo presente estas fechas, dice aquí la palabra, preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril, rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Es decir, hay que preparar terrenos, ambientes y todo aquí en la forma física. Pero hablando, por ejemplo, de diciembre también y de lo que es esta celebración del tiempo de Navidad, ¿por qué no preparar también nuestro corazón? Ahorita les decía de la confesión. Hay algunos que no se confiesan porque a lo mejor no tienen a alguien a quien aprecian, y a lo mejor por no tener a alguien a quien aprecian, a veces no se dan cuenta del daño que les causan. Cuando uno aprecia a alguien y uno lo ve sufrir por nuestra causa, uno se siente mal. Pero cuando uno no aprecia, uno puede hacer muchas cosas y a mí no me cala. Incluso puede ser con personas de afuera. Yo no las aprecio, yo puedo decir un montón de cosas y puedo hacer un montón de cosas y a mí no me cala porque no las aprecio. Eso también se puede dar dentro del círculo familiar. Gente que habla con palabras altisonantes dentro de la misma casa. O incluso la esposa puede ser, preparó la comida bien, y el esposo no se da cuenta de las palabras que está utilizando porque ya no hay un cariño. Y aunque se lo diga, no, yo sí te quiero mucho, vieja, pero apenas le pone la sopita ahí recién hecha al señor, y el esposo puede decir, ¿qué no te das cuenta que está fría? Caliéntala, ándale. Y ya después se la trae, ¿qué no ves que está bien caliente? Oh, ¿qué entonces qué? Ni siquiera una sopa Maruchan sabes hacer bien. Y a veces el esposo no se da cuenta que con ese tipo de palabras podría estar lastimando a la esposa. Eso de hablar con cariño a veces se nos olvida, y a veces lo tenemos más bien como un protocolo. Pero ¿cómo le hablamos a los demás? ¿No será que en ocasiones ya hemos perdido el cariño? Incluso ya nada más, pues estoy viviendo con él, pues nomás por los hijos, ¿no? Más aguantándolo ahí, pues ya. Incluso hasta los mismos hijos, ustedes ven, no se dan cuenta, pero ¿qué produce más impacto en sus hijos? Cuando, por ejemplo, ustedes tratan de decirle, ya vente a comer, siéntate. O cuando incluso les llegan a decir, ya me tienes harta, ya me tienes harto, ya no te aguanto, engendro del demonio. Pónganse a pensar en sus criaturas. Ustedes no se dan cuenta, pero eso se le queda a uno en el corazón. Eso se le queda a uno en el corazón. No estoy haciendo una catarsis yo. Nomás estoy haciendo como un reflejo. Yo por lo menos ya lo superé. Ya puedo ver a mis papás, ya nomás pues ya los veo, me acuerdo y me río, ¿verdad? Pero yo me pongo a pensar en esas cosas que nos dicen las mamás o los papás cuando se enojan. ¿Y qué pasa? Pues se perdió el cariño. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que acomodar. Dice aquí, preparen el camino, al Señor un camino en el desierto. En el desierto no hay caminos. Entonces, en el desierto, donde hay huizaches, hay que quitar los huizaches. Donde hay piedras, aquí, para que quede camino hay que quitar las piedras. Entonces, hay que preparar un camino en lo escabroso, en lo difícil, en el desierto. Hay cosas ahí que estorban, hay que quitarlas para que quede un camino. Yo vengo de un rancho y la gente preparó un camino en el cerro, y era ir a acomodar durante el día
las piedras. Había piedras, las quebraban con los mazos y trataban de irlas rebajando, las que no podían quebrarlas, las quitaban a un lado para que después pudieran subir los tractores y llegar hasta ese lugar en el cerro donde se siembra todavía de temporal. Y eran jornadas donde se juntaban los señores del rancho y decían, hoy va a haber jornada, ¿no? Y ahí vámonos. Y se llevaba la comida y ya se ponían a trabajar y a la hora ya se juntaban y comían todos. Y era preparar todo, ¿para qué? Para que después pudiera subir el tractorcito de quien tenía o quien iba a contratar para que se metieran a sus terrenos y quitaran a lo mejor las piedras y todo eso. ¿Qué cosas podríamos tener nosotros en nuestro corazón que a veces no hemos quitado? Y que por lo tanto a veces no dejamos entrar el amor de Dios y por eso a veces no lo manifestamos a los demás. Porque si estamos hablando de que yo espero la venida del Señor, voy a celebrar la venida del Señor, pero si no quito eso que está en mi corazón, por ejemplo un rencor, ¿quién pudiera estar aquí con a lo mejor un rencor hacia la mamá porque me maltrató, hacia mi papá porque a lo mejor le hizo algo malo o a lo mejor el papá hasta los abandonó? Miraba yo apenas hace unos cuantos días el testimonio de una muchachita, no recuerdo si era en Bolivia, en Uruguay, uno de estos países por allá. La muchachita fue abandonada en un basurero, tenía 2 meses. La muchachita la encontraron en el basurero y pues para el tiempo que la encontraron fue en el año 1999 y entonces cuando la encuentran a la muchachita, esa se fue noticia de aquel lugar. Se decía, encontraron una niña viva en el basurero. Nadie supo de quién era. Y pasaron tantos años y apenas hasta hace poco, ella tuvo el valor, ya ahora tiene una familia obviamente, pero tuvo el valor de buscar a lo que eran sus papás. Y se dio cuenta que vivían sus papás en un basurero y que todavía sus papás se encontraban en la misma circunstancia y tenía otros hermanos. Ella, con su familia nueva, está dentro de algunas actividades de la iglesia y dice que estuvo preparando todo el tiempo. Y ahorita con esto de las redes sociales, empezó a buscar por ahí en las redes sociales y encontró a uno de los hermanos, después encontró a la mamá y los fue siguiendo por las redes sociales, pero fue preparando en su corazón, quitando aquel odio, quitando aquel rencor, quitando aquel resentimiento. Y llegó un momento en el que dijo, ya, tengo que enfrentar aquello para quedar completamente sana. Y entonces fue, ella buscó a la familia, que todavía viven en los basureros, así como algunas familias todavía están en estas situaciones, lamentablemente, y llegó, encontró a la mamá, se presentó, buscó a los otros hermanos, y también pues no lo tenía planeado, ella solamente quería ver a la mamá, pero también encontró al papá. ¿Qué hizo todavía aparte? Teniendo en cuenta que la familia vivía en un basurero, juntó unas despensas y se las llevó. Y dice, con esto voy a sanar yo y también les voy a dar un consuelo a ellos. Porque le tiraron, quién sabe por qué, ya no explica bien por qué. Pero son cosas que hay que ir sacando. ¿Y quién no podría ser, por ejemplo, que esté alguien con rencor, con resentimiento? A lo mejor que no le puede hablar al papá o a la mamá, o a lo mejor tienen algún hermano con el cual, un hermano de sangre con el cual no se hablan, ni siquiera se mandan mensajes, o a lo mejor hasta un primo, o a lo mejor un tío, situaciones difíciles que a lo mejor pueden estar incluidas ahí como en el caso de abusos, abuso sexual o otro tipo de cosas, o a lo mejor hasta le presté dinero a un familiar y ya no me lo pagó y ya por eso mejor no le hablo y qué bueno, y uno está con esos resentimientos todavía ahí. Dentro de estas cosas de las que nos habla hoy el Señor es preparar el camino. Uno no puede vivir en paz, uno no puede tener realmente plenitud de alegría y de felicidad si uno no saca las cosas malas que uno lleva. Si uno no la saca, ya sea con el abuelito, con quien sea, y ahí estamos viviendo así, y apenas estamos muy felices a lo mejor mientras no vemos a la persona o no escuchamos su nombre, pero ¿quién no estará, por ejemplo, con ese tipo de dolor? Y de repente te encuentras a alguien, ¿cómo te llamas? Me llamo Javier, ¿no? Y te recuerda a aquel Javier o aquel Armando, como se llame, y te recuerda, este se llama como aquel hijo de eso, y ya ni puedes tenerte una buena amistad con aquel porque también se llama así,
Y ya empiezas, ay, pues ya mejor no, porque también se llama como aquel. Hay que ir sacando estas cosas, hay que ir acomodando, rellenando, dice, las cañadas, allanen los cerros, hay que ir, las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Les hablaba yo de la confesión. En la confesión uno llega también a sanar, uno llega a acomodar las cosas. Señor, me arrepiento porque soy muy envidioso, soy muy envidiosa. Le tengo envidia a estas personas y es algo que no me deja acercarme a los demás. Dice en el Evangelio nos habla sobre el principio de lo que vendría a ser este caminar de Jesús. El Evangelio de Marcos no presenta el nacimiento de Cristo, pero sí presenta el principio de lo que vendría a ser la vida de Jesús como una vida pública. Y entonces dice ahí que está alguien preparando su camino. En este caso se refiere a el último profeta, en este caso de la Biblia, que es Juan el Bautista. Y ya dice, versículo 2 de Marcos capítulo 1, está escrito en el libro del profeta Isaías: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. ¿Y qué decía? Les decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Llamaba a la conversión y dice que los bautizaba. Necesitamos conversión. ¿Por qué no? ¿Qué necesitamos sacar de nuestras vidas? A lo mejor por ahí traemos, todavía hay cosas que no nos permiten relacionarnos bien. ¿Qué traemos? ¿Por qué nos enojamos con ciertas personas en particular? ¿Por qué no podemos establecer una conexión bien? ¿Por qué el esposo y la esposa constantemente se agarran ahí de las greñas y enfrente de los hijos ya ni a los hijos respetan, ya en los lugares ya? Por ahí yo escuchaba de un chamaquillo, los chamaquillos ya comienzan a acercarse a las cosas de la iglesia. Y me platicaba uno, dice: padre, yo la verdad ya ni quiero acercarme aquí a la iglesia. Digo, ¿y ahora tú por qué? Pues ¿para qué? Luego me veo a mis papás ahí que también vienen aquí a la iglesia, hipócritas. Dije, mire este chiquillo, pero ya bien abusado. Dice, vienen aquí a la iglesia y se paran, pero apenas llegan allá y dice, se mientan la madre, padre. Dice, ¿para qué vengo? ¿Para qué vengo si son unos hipócritas? Y yo así, ¿y qué le digo a este chiquillo? A ver, ¿qué le digo? No le pongas atención a tus papás. No, pues ya, Señor, inspírame. Ya hay 2, 3 palabras ahí. Le digo, no, pues anímate, mira, pues tú tienes que ser un ejemplo para ellos. ¿Y para qué? Si ni me toman en cuenta cuando están allá agarrando a trancazos ahí, ni me toman en cuenta. A mí les digo, ya cállense, y ni me toman en cuenta. A veces así pasa. Entonces, ¿por qué hay pleitos entre los esposos? ¿Cuál es la raíz? ¿No será que hay que sacar las cosas de raíz? Porque a veces nada más se cortan. Ahorita algunos están en un retiro, acá en un retiro. Algunos de ustedes ya participaron, medio se acomodaron. Porque hay cosas que se cortan así de las puntitas de las ramas. Pero para que las cosas se acomoden bien hay que sacarlas de raíz. Y a veces hay que buscarle para que ya no vuelvan otras a rebotar, porque pues si viniste a un retiro, cortaste nada más lo de las ramas, pero ya no le seguiste escarbando más, ya no seguiste viniendo y otra vez vuelve a salir otra vez lo de la raíz. Entonces hay que sacar las cosas de raíz. ¿Cuál es lo que te tiene en conflicto con alguien? ¿Estás viniendo y todavía tienes resentimiento, tienes dolor? Dice en su proclamación, versículo 7, en su proclamación decía, después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Obviamente aquí Juan el Bautista hace referencia a Jesús. Nos bautizará con el Espíritu Santo. Y en lo que necesitamos, el fuego purifica, limpia. Hay que acercarnos más a Dios para que realmente nosotros alcancemos esa purificación. Pues yo dejo ahí esas cuestiones esperando que causen una reflexión en nosotros. ¿Qué es lo que me impide acercarme a los demás? ¿O qué es aquello que me hace tener conflicto con los demás? A lo mejor los hijos. A lo mejor podrá ser que alguna mamá por aquí, abuelita, a lo mejor está resentida porque sus hijos ya no la visitan.
o a lo mejor sus hijos ahí ya agarrándose entre ellos mismos porque están ya nada más esperando que la mamá cuelgue los tenis para quedarse ahí con las herencias, porque hasta eso pasa. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que pedir al Espíritu Santo que nos ilumine y que nos purifique de aquellas cosas que a lo mejor nosotros mismos estamos provocando. Pues pidámosle a Dios, abramos nuestro corazón para que Dios trabaje en nosotros y acomodemos el camino, acomodemos nuestra vida para que realmente Dios venga a vivir en nosotros y que nuestras palabras, que nuestras acciones se proyecten.